Bienvenido a una lección sobre fórmulas geométricas. El objetivo de este video es determinar el perímetro y el área de varias formas geométricas. Lo que hacernos cubrimos las fórmulas básicas y luego al final miraremos a justificar algunos de estos. Un polígono es una figura geométrica cerrada con tres o más caras. El perímetro de cualquier polígono es la distancia alrededor, o la suma de las longitudes de sus lados. Así que, cuando se trata de un perímetro, no tienes que memorizar ninguna fórmula. Para encontrar el perímetro de un polígono, puede encontrar la suma de las longitudes de todos los lados. Sin embargo, hablaremos sobre una pareja de fórmulas más comunes. El perímetro de un cuadrado es 4 veces la longitud de un lado. Entonces, por ejemplo, si llamo a este lado longitud S, eso significa que todos deben tener longitud S. Si encontramos la suma de estos cuatro lados, sería igual a 4 Siemens. Entonces, si supiéramos que la longitud de uno de los lados era igual a 5 pulgadas, todos serían iguales a 5 pulgadas, y el perímetro igualaría a 4 por 5 pulgadas, lo que nos daría 20 pulgadas. Similarmente, el perímetro de un rectángulo es 2 veces la suma de la longitud, y la anchura o 2x la longitud más 2x la anchura. Así que si este lado es longitud L, entonces este también sería longitud L. Y si este es longitud W, este también sería longitud W. Aviso, tenemos 2L y 2W. Entonces la fórmula perimetral. Ahora sí sabemos que esta longitud es igual a 4 pies y este ancho es igual a 8 pies. Podemos utilizar la fórmula perimetral para encontrar su perímetro. Podría 2 por 4 pies más 2 por 8 pies, que equivaldría a 8 pies más 16 pies, lo que nos daría un perímetro de 24 pies. Entonces, si encontramos la suma de las longitudes de los cuatro lados, conseguiríamos 24 pies. Ahora permite hablar sobre un círculo. El perímetro de un círculo se llama la circunferencia. Y la circunferencia es igual a πx el diámetro, o 2x πx el radio. El diámetro va de un lado del círculo al otro que pasa por el centro, mientras que el radio es un segmento del centro al borde del círculo. Entonces, dependiendo de lo que se le dé, afectará la fórmula que utilice. Sin embargo, si mira este dibujo, si multiplica el radio x2, sería igual al diámetro. O puede decir que el radio es medio del diámetro. Entonces, como ejemplo, si nos dieran el diámetro es igual a 20 metros, usaríamos la primera fórmula y sería pi, que es aproximadamente 3.14, x 20 metros, que sería igual a 62.8 metros. Ahora, esto es aproximadamente igual a pi. Esto es una aproximación de la verdadera circunferencia. Ok. Vamos adelante y hablemos sobre el área ahora. El área de un cuadrado es el cuadrado de la longitud de un lado. Tan nuevo, sabemos que todos estos lados tienen la misma longitud. Si se dan que esta longitud es igual a 4 centímetros, entonces el área será igual a 4 centímetros x 4 centímetros, que será igual a 16 centímetros cuadrados. Aviso: las unidades para el área son unidades cuadradas. De dónde viene si tomar este cuadrado y dividirlo en centímetros cuadrados. Habría 16 de ellos dentro del cuadrado. Y esto es muy similar a un rectángulo. Si tengo un rectángulo que es de 5 milímetros por 8 milímetros, el área será igual a la longitud x la anchura o 5 milímetros x 8 milímetros, lo que nos daría 40 milímetros cuadrados. Ahora permite hablar sobre el área de un paralelograma. El área es el producto de la longitud de una base, y la altura o la base x la altura. Entonces esta es la base. Entonces, si esta base es igual a 12 metros, y la altura es igual a 6 metros, entonces el área es igual a 6 metros x 12 metros, que igual a 72 metros cuadrados, que es como el área de un rectángulo. Porque si tomas este triángulo y lo pones aquí tendrías un rectángulo, pero miraremos más detalles al final. Y a continuación, tenemos el área de un triángulo. El área es media la longitud de la base x la altura o base x altura dividida por 2. Recuerda, dividir por 2 es lo mismo que multiplicar por 1 2. Así que de nuevo, aquí está nuestra base.
Llame a estos 20 pies y nuestra altura, digamos que son 8 pies. Luego el área es igual a usaré la segunda fórmula. Base X la altura dividida por 2, que igual a 80 pies cuadrados. Vamos a lo que probablemente es la fórmula de área más involucrada. Es el área de un trapezoide. El área es igual a la mitad del producto de la altura, y la suma de las longitudes de los lados paralelos, o el producto de la altura y la longitud media de las bases. Esto sería la base 1, esto sería la base 2, y por supuesto esta es la altura. Así que, por ejemplo, si es de 14 pulgadas y es de 10 pulgadas, y nuestra altura es igual a 6 pulgadas. Vamos adelante y use esta primera fórmula esta vez. El área es igual a 1,2x la altura de 6 pulgadas x la suma de la base 1 más base 2 o 14 pulgadas más 10 pulgadas. Y aviso, como dejo las unidades en las fórmulas. Muchas veces los libros de texto no hacen eso, pero me gusta dejarlos porque realmente les recuerda que el área está en unidades cuadradas y el perímetro no. Aquí tenemos 1,2 por 6 pulgadas, que sería 3 pulgadas. 14 pulgadas más 10 pulgadas igual 24 pulgadas. Puedes ver tenemos 3 por 24, que serían 72, y pulgadas x pulgadas es igual a pulgadas cuadradas. La última fórmula que miraremos es el área de un círculo. Aviso, las fórmulas de área para un círculo involucran el radio. Entonces, si tienes el diámetro, tienes que dividir por 2 para encontrar el radio para esta fórmula. Así que el área es igual a pi x radius, pero por supuesto, esto puede escribirse como r cuadrado. Entonces, si se nos pide que encontremos el área de este círculo, lo primero que tenemos que reconocer es que necesitamos el radio. Este es el diámetro para que el radio sería 1,2 de eso o 5 pies. Así que el área va a igualar pi x 5 pies cuadrados, lo que nos daría 25 pies cuadrados. Recuerde, pi es un constante, pero normalmente queremos obtener una aproximación decimal de esto. Si multiplicamos 25 por 3.14 obtenemos 78.5 pies cuadrados, y aviso esa aproximación. ¿De acuerdo? Avancemos y tomemos un momento y veamos de dónde provienen estas fórmulas. Le animaría altamente que visite este sitio web y haga algunos de sus propias exploraciones. Tienes el sitio web y estos fabricados por Batina y Tom Richmond. Vamos adelante y miremos esta animación de triángulo. Lo que sucede aquí es doblar el triángulo, y luego lo desliza para formar un paralelograma. Y sabemos que el área de un paralelograma es base X altura. Así que tomamos el área de este paralelograma y luego se divide por 2, tendría el área del triángulo que estamos buscando. Vamos adelante y miremos al paralelograma también. Lo que hacemos es dibujar una altitud que crea un triángulo, y luego movimos este triángulo al lado derecho, y puede ver ahora tiene el mismo área como un rectángulo y el área sería base X altura, el mismo como un rectángulo aunque hemos usado longitud X ancho. También miremos al trapezoide. Para tener un solo trapezoide, haga una copia, deslégalos juntos y puedes ver que tenemos un paralelograma. Donde un lado del paralelograma es la base 1 más base 2x la altura. Pero otra vez es doble el área que queremos tanto que debemos dividir por 2. Lo que nos da una de esas fórmulas para el área de un trapecio. Vamos hacia adelante y miremos el área de un círculo dividido en pequeñas pies, cortarlas aparte, deslizarlas juntas. Esto sería la longitud del radio. Esta es media circunferencia o pi xr. Así que el área sería pi xr, que es igual a pi r cuadrado. Otra vez, te animo a que mires este sitio web. Tiene algunas animaciones buenas y pasa más tiempo con ella. Gracias por ver y tener un buen día.